Hazme entender tu voz. Mi corazón reclama tu fuerte protección. Débil soy y afligido, te necesito, oh Dios. Tú puedes darme abrigo de la tormenta atroz. Vamos a cantar esa estrofa del himno 473. Habla, Señor, a mi alma, hazme entender tu voz. Mi corazón reclama tu fuerte protección. Débil soy afligido, te necesito, Dios. Tú puedes darme abrigo de la tormenta atroz. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana porque hemos estado a los pies de nuestro amado Salvador para adorarle. Y ahora estamos aquí para aprender de su gloriosa y bendita persona. Queremos, oh Padre Celestial, que tú nos ayudes. Estamos necesitados de tu palabra. Que ella como lámpara pueda iluminar nuestros pies y como lumbrera pueda alumbrar nuestro camino en donde hemos de andar. Queremos, oh Padre Celestial, al impartir y al abrir tu palabra, que seas tú quien hable, que podamos salir de este lugar grandemente edificados, exhortados y consolados. Queremos, oh Padre Celestial, encomendarnos bajo tus fieles cuidados. Te damos nuestras gracias, pensamos en los hermanos que están enfermos, que tú les ayudes también. Queremos, oh Padre, encomendarnos a ti, guárdanos, bendícenos en esta mañana con tu palabra, te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, tengo varias porciones en esta mañana y quisiera ser breve. Primeramente, hacer una referencia a nuestro hermano Abraham. Quizás el que habla no compartió mucho con él, pero ¿cuánto hemos escuchado de él? Bueno, la palabra del Señor nos dice: acordaos de vuestros pastores. Siempre debemos traerlos a la memoria. Y dice allí que ellos nos hablaron la palabra de Dios y debemos considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Entonces quisiéramos leer primeramente, hermanos, en la epístola a los Gálatas, capítulo 1, el versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 17. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 17, dice: mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice:
procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 19. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Romanos capítulo 16, versículo 10. Epístola a los Romanos, capítulo 16, versículo 10 dice, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Y última escritura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 3. Tesalonicenses 2, 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Hasta acá, que el Señor prospere su palabra en nuestros corazones. Amén. Bueno, hermanos, estoy pensando en esta mañana y he querido leer esas escrituras para mostrar la aprobación que todo creyente necesita. Una aprobación de Dios. Y he querido leer primeramente allí en Gálatas capítulo 1, versículo 10, donde el apóstol Pablo dice que él no estaba tratando de agradar a los hombres, sino él estaba tratando de agradar al Señor que lo había rescatado, porque él era siervo de Cristo. Y hermanos, y muchas veces nosotros pensamos que siervos del Señor son los que están dedicados completamente a la obra del Señor. Esos son siervos a tiempo completo. Pero hermanos, nosotros también somos siervos de Cristo. Nosotros también somos siervos del Señor, pero a tiempo incompleto. Y hermanos, entonces estaba pensando en la aprobación que viene de parte del Señor. Y quería leer esas 5 escrituras donde vemos creyentes aprobados por Dios. Y la primera escritura donde hemos leído allí en 2 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo dice, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y estaba pensando, hermanos, un creyente aprobado por Dios es aquel que busca la gloria del Señor. No es alguien que se está buscando su propia gloria. Como nosotros, como esa misma palabra lo dice, su vanagloria, sino está buscando la gloria de aquel que lo rescató. Y entonces dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Mire, hermano, algo que nos enseña las escrituras referente a los dones que el Señor ha dado,
es que los dones que el Señor le ha dado a la iglesia es para el beneficio de la iglesia. Es decir, cuando usted se ejercita, hermanos, como maestro, cuando usted se ejercita como evangelista, cuando usted se ejercita como servicial para el pueblo del Señor, hermano, no es para la gloria del creyente, es para la gloria del Señor. Pero lamentablemente, hermanos, muchas veces el Señor nos ha dado una capacidad, y hermanos, y muchas veces buscamos en nuestra gloria. No debe ser así. El que se gloríe, gloríese en el Señor. A mí no me gusta decir muchas anécdotas de siervos de antes, porque nosotros nunca compartimos con ellos. Pero hay un hermano que sí compartió con él. Él decía que el siervo del Señor, don José Naranjo, en una ocasión él dio un ministerio y él salió a la puerta y le estaba esperando una hermanita. Y la hermanita lo saluda y le da un abrazo y le dice: tremenda palabra ha dado usted, hermano José. Y ese hermano lo que le dice fue: me habló el diablo. Sí dijo. Tremendo, ¿verdad? Y el hermano lo decía en un sentido, hermanos, que muchas veces cuando se da una palabra, cuando se predica, y uno ve, hermano, el ejercicio de aquel hermano que ha sido guiado por el Espíritu Santo. Oye, muchas veces tendemos a vanagloriar al hombre, hermano, pero no debe ser así. Y el que habla, muchas veces entonces lo que hacemos es que nos exaltamos. Pero hermanos, no. Un creyente aprobado por Dios es un creyente que busca en la gloria del Señor. No es alguien que busca su propia gloria. Es alguien que busca la gloria del Señor. Mire, yo veo aquí, hermanos, en la palabra de Dios que el apóstol Pablo era un tremendo hombre capacitado por el Señor. Tanto así que el apóstol Pedro dice que él ha escrito cosas difíciles de entender. Imagínense la capacidad que Dios le había dado a ese hombre. Pero hermanos, ¿cómo hablaba el apóstol Pablo de él mismo? ¿Cómo decía él? Yo no soy digno de ser llamado apóstol. Yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Así debemos ser nosotros, hermanos. Para ser aprobados por el Señor, nunca debemos buscar para nosotros gloria. Debemos buscar la gloria para el Señor. Y termino con este tema. El profeta Jeremías, por medio del Señor, le dice a Baruc: buscas para ti grandezas, no las busques. Hay que buscarlas. Hay que buscar la gloria para Él. Entonces, hermanos, ahora la segunda porción. No solamente un creyente aprobado por Dios es un creyente que busca la gloria del Señor. Un creyente que es aprobado por Dios es un creyente que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que hemos leído allí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien. Y hemos aprendido, hermanos, siempre de los hermanos aquí presentes, esa palabra allí, usar bien, es cortar recto. Lo que significa hacer cortes rectos. Mire, hermano, nosotros no debemos utilizar la palabra del Señor sacando un texto fuera de su contexto. Debemos usarla bien, la palabra de verdad. Allí afuera, ¿verdad?, descontextualizan y empiezan a hablar de diezmos, empiezan a hablar de primicias. Oye, no están usando bien la palabra de verdad. Hermanos, hay que usar bien la palabra de Dios. Pero sabe, para usar bien la palabra de verdad, hay que conocer bien la palabra de verdad. ¿Cómo está su lectura?
¿Cómo está su lectura diaria, hermano? ¿Está leyendo todos los días la Biblia? Muchas veces pensamos, estamos tan apurados, salimos de la casa sin leer. Y voy a hacer otra referencia, una anécdota del hermano Gabriel Manzano Campos, que él trabajaba allí en la compañía en PDVSA y había un hermano de corte pentecostal. Y el hermano Gabriel lo saluda y le dice, ¿qué comió hoy? Y el hermano lo que le dice, bueno, yo comí una arepa con eso. No, hermano, de la palabra de Dios, ¿qué comió hoy? Y aquel hermano tuvo que bajar la cabeza y le dijo, hermano, yo hoy salí sin leer la Biblia. Oh, hermanos, para ser un obrero aprobado por Dios, debemos usar bien la palabra de verdad y para usarla bien debemos conocerla bien. Ahora, hermanos, la tercera escritura que hemos leído, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19, bueno, el versículo 20 dice, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Sabe, hermanos? Un creyente aprobado por Dios es aquel que sufre penalidades por el nombre del Señor Jesucristo. Es un creyente aprobado. Y estamos pensando en un aspecto laboral o en un aspecto social, hermano. Mire, ahorita en esta época, ¿sabe qué es lo que viene? Una mal y falsa llamada Navidad. Mal. Nosotros no celebramos Navidad, hermanos. Tengamos eso bien claro. ¿Qué es lo que Dios nos mandó a celebrar? 1 Corintios 11, ¿verdad? Celebrar la cena del Señor. Y ahorita, hermanos, en esta época, ¿sabe qué hay tanta? Hay muchas invitaciones. Véngase para una cena navideña. Vamos para tal lado, una fiesta. Para acá, para allá. Tantas invitaciones. De parte del enemigo, hermanos, para hacernos caer. Pero sabe, hermanos, es un creyente aprobado por Dios, aquel que sufre penalidades por causa del Señor. Alguien que no participa de las obras infructuosas de las tinieblas. Alguien que no está allí. Alguien que demuestra su separación. Que demuestra, hermano, que es verdaderamente diferente. Alguien que sufre por causa del nombre del Señor. Pero hemos leído allí en Romanos 16, ya voy terminando para darle el mayor tiempo a nuestro hermano Edwin. Dice allí en Romanos 16:10, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Y hermanos, si tenemos que irnos para el significado del nombre Apeles, para entender por qué era aprobado en Cristo. Cuando usted busca en un diccionario el nombre Apeles, hermanos, ¿sabe lo que significa? Significa exclusión o separación. ¿Sabe por qué el creyente Apeles, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, saludadlo porque es aprobado en Cristo? Porque era un creyente separado de este mundo. La Biblia dice, hermano, primera de Juan, capítulo 2, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, el Señor nos ha dejado en este mundo, sí. El Señor allí nos ha dejado aquí para que anunciemos sus virtudes. Pero hermanos, el creyente no debe inmiscuirse en este sistema orquestado por el maligno. Hay que estar separado, hermano. Este creyente apela a separación, aprobado en Cristo, porque su vida era una vida de separación. Y hemos aprendido, hermanos, siempre de los hermanos,
Los muros en la Biblia, hermanos, nos ilustran la separación. Hay que levantar esos muros. Hay que levantar los muros de separación con este mundo. Que cuando el mundo vea al creyente diga, ese es un hombre verdaderamente salvado. Porque es alguien que vive en este mundo, pero vive separado. Así seremos, hermanos, aprobados en Cristo. Separados. Qué triste, hermano, cuando en un creyente no hay diferencia. Qué triste, hermano, cuando realmente nuestras vidas vivimos igual que la vida que viven aquellos que están siendo llevados por la corriente de este mundo. El Señor nos guarde a vivir vidas separadas. Pero hermanos, lo último, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, terminamos allí. Dice, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Un creyente aprobado por Dios, no solamente un creyente, hermanos, que busca la gloria de Dios, que usa bien la palabra de verdad, que sufre penalidades por causa del nombre del Señor, o que se vive una vida separada de este mundo. También un creyente aprobado por Dios es un creyente que predica el Evangelio a tiempo, fuera de tiempo. Y esto, hermanos, es para todos, ¿o yo? Muchas veces pensamos, la hermana quizás pueda pensar, no, a quien le toca predicar es al hermano Edu, o le toca predicar es al hermano Sergio, o le toca predicar es a los varones, a los hermanos Marco, hermano Amoroso, el hermano Sea. Pero no, hermanos, a todos se nos ha confiado este precioso mensaje, el mensaje del Evangelio. Debemos siempre hablar a los demás lo que ha ocurrido en nuestra vida. Dice el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es ese tesoro? El mensaje del Evangelio. ¿Y quiénes son los vasos de barro? Somos nosotros. Hermanos, que el Señor nos ayude, que seamos aprobados por Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Dice la segunda estrofa, luchar nosotros por la fe, cobarde no he de ser, por mi Señor pelearé confiando en su poder. La segunda estrofa del himno 121. Luchar nosotros por la fe, cobarde no he de ser, por mi Señor pelearé, confiando en su poder. Lo hablaré por mi Señor, confesaré mi fe, tu Espíritu me ayudará, yo testificaré. Los hijos siempre son una bendición. Y posiblemente esté de más, pero siempre le pido disculpas a los hermanos si por los niños hay alguna interrupción. Esperamos que ellos crezcan rápido con la ayuda del Señor y nos permita verlos acá por la gracia y misericordia de Dios, sirviéndole a Él. Es el deseo de todos los padres que estamos acá con sus hijos y los que son abuelos con sus nietos. Continuemos leyendo, hermanos, una porción en
En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo. Antes de continuar con la lectura, debemos destacar esta declaración. Habló Jehová a Moisés. Es Dios hablando a Moisés. Moisés fue conocido como el profeta. Ni antes ni después se levantó uno como él, que conociera a Jehová cara a cara. Versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pit-Ahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pit-Ahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco,
teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Versículo 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Pasemos rápidamente al Nuevo Testamento, a la carta escrita por el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13. Versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hasta aquí la lectura, esperando la bendición del Señor por medio de su palabra leída. Amén. Hermanos, este relato que nos ha ocupado varios minutos, la lectura pública de la palabra de Dios, el salmista podía decir: la exposición de tus palabras alumbra, es una lumbrera, es una luz. Y encontramos que el paso de los hijos de Israel por el Mar Rojo fue para la memoria de aquella nación el mayor hecho, el mayor portento, el mayor milagro realizado por Dios a favor de los hijos de Israel. El cruce del Mar Rojo. No hubo un milagro mayor al que Dios hizo en medio de aquella nación y delante de los ojos de todo el pueblo, como lo fue el cruce del Mar Rojo. Ahora, hermanos, estos relatos pueden ayudar a alentar nuestra fe y puede servirnos a nosotros en este tiempo de la era de gracia para continuar adelante, para reconocer la grandeza de nuestro Dios que no cambia y para que nosotros también confiemos en Él. Nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Un día le recibimos, estamos seguros de eso. Pero hermanos, muchas veces reconozco, y quizás otros hermanos lo hacen igual, qué difícil es confiar en el Señor diariamente. Qué difícil es confiar en Él. Si es verdad, somos creyentes. Pero la Biblia y Dios nos exhorta a confiar en Él, a descansar en Él.
a creer a sus promesas, alentar nuestra alma con los hechos portentosos. Este capítulo de Éxodo, capítulo 14, la Biblia dice que la razón por la cual fue escrito y el motivo por el cual lo encontramos en la palabra de Dios es para que nosotros podamos encontrar consolación por las Escrituras, porque estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros y para que la fe de cada uno de los redimidos pueda crecer en la confianza y en la fe en nuestro Señor y Salvador. Hermanos, el Dios que abrió el mar rojo delante de los hijos de Israel es su Padre celestial, es nuestro Padre celestial. El Dios que hizo que aquel gran ejército tan temido quedara ahogado en las aguas del Mar Rojo es el mismo que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es distinto ni ha cambiado su promesa y su fidelidad extendida para los que hemos creído y que por la gracia del Señor, no siendo mejores que nadie, sino más bien, como dice la Escritura, siendo peores que todos, la gracia de Dios nos alcanzó y nos ha hecho por su misericordia hijos adoptados en el Señor Jesucristo. Y hermanos, teniendo esto presente, yo quisiera destacar algunas porciones de la lectura. Primero, lo que sucedió en una noche. Si leemos nuevamente el capítulo 14 de Éxodo, era de noche. No había luz. Ellos habían salido apresurados. No existía el GPS. No tenían un mapa. Pero Dios les dijo claramente por medio de Moisés, vayan y acampen en tal lugar. Los hijos de Israel van y acampan en aquel lugar. Y era en ese preciso lugar que los egipcios sabían que había un total encierro. Por un lado el mar y por el otro lado ellos que venían con aquel ejército. Los hijos de Israel en aquella noche, ¿qué hacen? ¿Qué hace usted, apreciado hermano, si viene un ejército de 600 carros herrados, con miles en caballos, y estos jinetes violentos? Dice la Biblia que es mejor encontrarse con una osa a la cual le han robado sus cachorros que con un necio en su necedad. Estos hombres han perdido sus primogénitos. No hay lugar en un hogar egipcio donde no haya muerte y dolor. Ellos quieren encontrar a estos hijos de Israel y matarlos. Y los que queden vivos, llevarlos nuevamente para que les sirvan en Egipto. Y estos hijos de Israel, encontrándose ante aquella terrible noticia, cuando vieron a los egipcios que venían tras ellos, se turbaron. Se asustaron. Le dijeron a Moisés, Moisés, ¿qué pasó? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Mejor es que hubiésemos quedado allá. Mejor es que hubiésemos servido a los egipcios. Ahora vamos a morir aquí en el desierto. Y no cualquier muerte. Hermanos, ¿qué les respondió Dios? Miren, estos egipcios que ustedes están viendo hoy, nunca más los veréis. El Señor los libertó de la esclavitud. También les va a libertar del poder de los egipcios. También les va a libertar del temor, del terror de morir en el desierto. Dile a los hijos de Israel que marchen. Hermanos, en este mundo cual desierto,
nosotros los creyentes tenemos enemigos, tenemos archienemigos. Esos enemigos se hicieron del creyente el día que creímos en el Señor Jesucristo. El gran adversario, y que del mundo, cual oso, que siempre pretende atraparnos, que pretende asfixiarnos con sus entretenimientos, con sus diversiones, con su vanidad. Y todo eso, queridos hermanos, apela a nosotros, a este cuerpo de carne, que es también otro enemigo. Hermanos, viene pronto la mañana, cuando todos esos enemigos, más nunca los veremos, más nunca. Esa mañana viene pronto, hermanos. Faltan pocas horas para que la noche termine y miremos con nuestros propios ojos la salvación del Señor en esta noche. Y dice la Escritura que entonces Dios le dijo a Moisés, di al pueblo que marche. Hermanos, Hebreos nos dice que fue por fe que el mar rojo fue abierto. ¿Qué hemos de hacer nosotros con la palabra de Dios? Dios le está diciendo por medio de Moisés a los hijos de Israel, marchen. ¿Qué hubiesen respondido los hijos de Israel si no hubiesen recibido esta palabra con obediencia? ¿Para dónde? Atrás está el ejército y delante está el mar. ¿Para dónde hemos de marchar? Hermanos, los hijos de Israel guardaron silencio ante la palabra de Dios. Es cierto que seguramente en algún momento de nuestras vidas, afectados por las adversidades, por las tentaciones, por las dificultades, por las pruebas, por las enfermedades, el creyente pudiese salir de su boca alguna palabra no adecuada hacia su Señor. Pero hermanos, cuando oímos la palabra de Dios, cuando observamos lo que dice Dios, su fidelidad para con nosotros, el creyente guarda silencio, porque así lo dice el salmista. Guarda silencio ante Jehová, aliéntese y espera en él. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ese es el final de aquellos que no han creído en el nombre del Señor Jesucristo y no confían en Él, el desmayo, el infortunio, la calamidad, el terror. Hermanos, ¿qué dice la Escritura? Di a los hijos de Israel que marchen. Dios, el gran Jehová, el Señor, le había dicho a Moisés, Moisés, mira, extiende tu mano, tu vara sobre el mar. El mar se va a abrir. Ustedes van a pasar en seco. Dios hizo que una nube que ya no iba delante de los hijos de Israel, se colocó atrás en la retaguardia, cuidando de los más débiles, cuidando de los postreros, de los que estaban cansados. Los colocó entre el pueblo y el ejército de Faraón. En aquella noche el ejército de Faraón no pudo acercarse a los hijos de Israel.
Sabían dónde estaban acampados, pero no se acercaron porque Dios estaba peleando por los hijos de Israel. Hermanos, ¿quién es el que guarda al creyente? El creyente no se guarda a sí mismo. Al creyente lo guarda el Señor. Nosotros debemos solamente procurar ser diligentes en guardar su palabra. El Señor guarda al creyente. Dice la Escritura, si alguno piensa que estar firme, mire que no caiga. Pero dice la otra Escritura, para el Señor está en pie. Quiere decir, hermanos, que cuando nuestras fuerzas, las fuerzas del creyente están en el Señor, el creyente es sostenido por Él. Pero cuando creemos que es por nuestras propias fuerzas que somos sostenidos y somos guardados, muy posiblemente podamos entonces tambalearnos y estar mirando más bien de no caer. Seamos guardados por el Señor, guardando su palabra. Y dice la Escritura entonces que el Señor hizo que un recio viento oriental. Hermanos, esa palabra, recio, es un viento violento. Violento. Y dice aún más oriental. ¿Por dónde sale el sol, hermanos, cada mañana? Sale por el oriente. ¿Por dónde vendrá nuestra salvación? Nuestra salvación viene por el oriente. Solamente algunos detalles, hermanos. La estrella resplandeciente de la mañana. La tierra gira ¿en qué dirección? Gira sobre su propio eje, pero dejando el oriente. Lo primero que se ve en el firmamento en una noche oscura, luego antes del alba, es la estrella resplandeciente de la mañana. Y ya cuando va apareciendo el sol aparece por el oriente. Aquí está un recio viento oriental. Dios trajo y usó para dividir el mar. Los hijos de Israel, dice la Escritura, que llegada la vigilia de la mañana, en el alba, ellos habían cruzado. Hermanos, falta poco. El apóstol dice hace casi 2000 años. Hoy lo leemos casi 2000 años después. Se acerca el día, la noche está avanzada. Ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, ¿qué podemos decir nosotros ahora? Si hay pruebas, hermanos, soporte las pruebas. Si hay escasez, soporte la escasez. Si hay dificultades, hermanos, sobrepóngase a las dificultades. Si hay problemas y usted no tiene la solución, descanse en el Señor y ore a Él. Porque todo eso que usted está viendo y que está afectando su vida emocional, espiritual, dice la Biblia, para nunca más siempre los veréis. Quedarán hundidos en las aguas del mar rojo de este mundo. Y pasaremos nosotros ¿a dónde, hermanos? Ya nunca más estaremos en Egipto. Nunca más estaremos en este desierto. Habremos llegado a la presencia de Dios y del Cordero. Estaremos con Él por toda la eternidad. Y solamente Él nos pide hoy, hermanos, ¿qué? No dormir. Es verdad que la noche se hizo para dormir, pero la exhortación apostólica dice, ya es tiempo de levantarnos del sueño. Cuando uno se despierta, a medianoche, a las 2 de la mañana,
a las 3 de la mañana, se despierta la vigilia de la mañana, que es en el alba. Es decir, hermanos, el Señor puede venir hoy y no debe encontrarnos dormidos. Debe encontrarnos dispuestos. Debe encontrarnos confiados en Él. Debe encontrarnos asidos de la palabra de Dios. Debe encontrarnos vestidos con las armas de la luz. Y debe encontrarnos bien despiertos. Bien despiertos. Hasta hace poco aprendí, hermanos, que la mejor manera de despertarse bien es colocándose varias veces agua en la cara, en los ojos. Si usted no lo ha hecho, hágalo y usted va a quedar despierto. Algunas veces, normalmente los varones, no sé, las hermanas, no se levanta temprano y se baña, pero cuando no ha habido oportunidad, sino que se baña uno el día anterior para despertarse, haga eso. Y hermanos, ¿y qué es la Biblia? En la Biblia encontramos que la palabra de Dios es como el agua. Cuando el agua corre es figura del Espíritu Santo. Pero cuando el agua está depositada en un recipiente, es figura de la palabra de Dios. Vamos a arrojarnos y vamos a estar bien despiertos, esperando y anhelando y amando la venida del Señor, que es en la vigilia de la mañana, del día de nuestra salvación. Que Él bendiga su palabra. Amén.